En el mágico mundo de Oz, lleno de colores deslumbrantes y personajes memorables, se esconde una historia mucho más profunda, Wicked, la obra que reimaginó la historia de la bruja malvada del oeste y no solo nos cuenta su versión de los hechos, sino que nos lleva a reflexionar sobre temas como la política, el poder, la discriminación y la lucha por la justicia. Hoy exploraremos el contexto social y político que hace de Wicked una historia tan relevante, mucho más allá de su maravillosa música y elementos mágicos. Hola, yo soy Reis, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? En el video del día de hoy vamos a hablar de la maravillosa película slash musical slash libro Wicked y de todo el trasfondo sociopolítico que trata. Esto es algo que, siéndole sincera, aprendí más recientemente y quiero compartirlo por lo mismo. Yo ya sabía que Wicked trataba ciertos temas, pero no tenía idea hasta qué punto y qué tan profundo iba la cosa. Y esto no solo va desde Wicked, sino también desde El Mago de Oz, que también hablaba mucho sobre esto, si bien no a fondo, igual fue la obra que inspiró lo que vino después. Y tuvo muchas cosas que lo inspiraron, entre ellas, por ejemplo, al autor L. Frank Baum, su suegra, o sea, la mamá de su esposa, que era una feminista súper importante en esa época, y ella fue la que le enseñó que no todas las brujas son malvadas. Así que siento que es algo muy bello y a la vez muy profundo que va referente a todas estas obras. Entonces vamos a hablar de eso el día de hoy y les voy a explicar todo lo que hay detrás de esto que querían decirnos estos autores y estos escritores, y una cosa y la otra. Vamos a dividir este video en 4 partes. Van a ser el sistema de opresión en Oz, la propaganda y el control social, la discriminación a Elphaba como figura marginalizada y el bien y el mal como construcciones sociales. Aquí voy a abarcar un poquito de todo, como ya dije, un poquito del libro, de la película, del musical también y de los cambios que hubo, porque claro, el autor del libro se inspiró en el autor del Mago de Oz y asimismo los autores del musical se inspiraron en el autor del libro. O sea, acá todo es un poquito de diferentes perspectivas, de diferentes lados y de diferentes contextos sociales, porque claro, el musical lo hicieron mucho más hacia acá, como a finales de los 90, inicios de los 2000, y tiene mucho que ver con, por ejemplo, lo que estaba pasando con George Bush. Quisieron meter este contexto político que se daba en este momento en Estados Unidos para reflejar ciertas situaciones en el musical que obviamente no estaban en la obra original, pero que el autor de la obra avaló completamente y dijo, bueno, si yo cambié la obra del Mago de Oz para volverlo a mi perspectiva, está perfecto que otras personas también lleven mi obra a perspectivas más actuales. Siento que es muy maravilloso como ver como cada contexto en que se basaba, así que bueno, sin más bla bla bla, vamos a ello. Empecemos con el sistema de opresión en Oz y su relación al mundo real. En Oz, la aparente perfección oculta un sistema político autoritario, liderado por el mago. Su gobierno se basa en la manipulación, el control de la narrativa y la opresión de los animales, quienes son marginados y privados de sus derechos básicos. La discriminación hacia los animales es una representación clara de cómo los sistemas opresivos pueden deshumanizar a ciertos grupos para mantener el poder. Elphaba, al ser testigo de estas injusticias, se convierte en una figura que lucha contra el sistema, aunque esto la lleve a ser etiquetada como malvada. Y es que siento que esta fue de las cosas que más me sorprendió aprendiendo sobre la obra y viendo la película y tal, que realmente es muy claro como lo que quieren decir, y es justamente que a lo largo de la historia, y es increíble porque este libro se hizo realmente hace mucho tiempo, y no solo cuando se hizo, porque Gregory Maguire hizo este libro en el 95 y desde mucho antes ya pasaban estas cosas, por eso él decidió contar esta historia. Los gobiernos y ciertos grupos de personas con más poder se han encargado de por debajear y marginalizar a otros que no son como ellos, llamémoslo así, dígase a nivel histórico, hablando de los negros, de las mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que es una representación perfecta de ello, porque al inicio de la historia podemos ver cómo los animales de hecho solían tener más trabajos y más poder, y eventualmente fueron quitándoselos, ¿no? Igual ya de por sí tenían como trabajos siempre como de laburar, o sea, como trabajos como de que eran niñeras o que eran empleados o que eran como, sí, no figuras tan importantes, pero sí tenían como sus trabajos al menos. Ya eventualmente les quieren quitar todo eso, o sea, los quieren volver nada básicamente. Y aquí de hecho se me hace que en la película lo muestran como muy bien, porque obviamente estamos hablando de que son animales y también incluso se puede llevar del modo literal. Pero en la obra de teatro, pues estos animales pues
obviamente los actúan personas y siento que se ve como mucho más la metáfora. Siento que, no sé, tal vez me hubiera gustado un poquito que se viera así en el cine, o tal vez no, no lo sé. Igual me gustó cómo se vieron los animales, pero sí siento que es muy interesante ver en la obra cómo esto se representa con seres humanos, ¿no? Y que es, pues en realidad la metáfora que quieren contar. Que cuando lo vi ahorita en la película y la forma en la que se reflejaba cuando el Dr. Dillamont, interpretado por el maravilloso Peter Dinklage, dice como que quieren retroceder completamente a la sociedad y que quieren quitarles todo como lo que han logrado y tratarlos como si fueran nada, a pesar de que en el pasado pues han tenido como más oportunidades y más dignidad. Y cuando escuché eso y cuando lo vi, me reflejó mucho a lo que está pasando con las mujeres en Oriente y las mujeres afganas y toda esta situación que en los años 70, 80 las mujeres tenían mucha más libertad que hoy en día, y hoy en día son supremamente oprimidas y es como no puedes salir a la calle, no puedes hablar, no puedes estudiar, totalmente te deshumanizan. Y me reflejó mucho a esa situación. Siento que ahorita estamos en un punto en el mundo en el que estamos teniendo como ciertos retrocesos, tristemente, que es algo relativamente normal a nivel histórico, pero es muy triste, en verdad. Y siento que Wicked es una obra como atemporal, porque lo muestra muy bien desde hace 20, 30 años que se hizo hasta el día de hoy. Y es que esto también del sistema de opresión que vemos a nivel mundial se va muy de la mano con la propaganda y el control social, que es el segundo punto al que voy en este video. El Mago de Oz no tiene poderes mágicos reales. Su poder reside en la propaganda y las ilusiones. Manipula a los ciudadanos de Oz para que crean en él como un salvador, mientras usa a las brujas y sus conflictos para desviar la atención de los problemas reales. Elphaba es víctima de esta propaganda. Sus acciones, motivadas por la justicia, son completamente tergiversadas para convertirla en una villana. Esto refleja cómo los líderes autoritarios utilizan la desinformación para desacreditar a quienes desafían el status quo. Y es que esto siento que es también súper importante y súper vigente, porque si en esa época se podía utilizar la propaganda para controlar a la gente, hoy en día sí que muchísimo más. Ya lo podemos ver ahorita, por ejemplo, con lo que está sucediendo con Elon Musk y Trump. Literalmente es una red social completa comprada para una campaña, comprada para vetar cierta información. Que claro, mucha gente dice como, ay, pero es que antes también bloqueaban a ciertas cosas. No, antes se bloqueaba a las personas que violentaban a otras personas, a las personas racistas, homofóbicas. Ahora se bloquea a las personas que quieren defender los derechos de otros y se permite este tipo de violencia hacia minorías o hacia personas marginalizadas. Pasamos de que estuviera mal insultar a una persona por su color de piel o a una mujer por ser mujer, a que de nuevo estuviera bien y fuera normalizado hacer estas cosas y se bloqueara a quien se quiere defender de ello. Entonces siento que son diferencias bastante importantes, que es básicamente de lo que habla El Mundo de Oz. De hecho, al escribir esta obra, inicialmente se basaron en Bill Clinton, pero luego llegó George Bush al poder y fue cuando pasó lo de los atentados y lo de las guerras y tal. Y en palabras de los autores, este Mago de Oz se volvió un poco más oscuro y a la vez un poco más manipulador. Claro, que hay cosas también del mago, y no quiero spoilear mucho de la segunda parte y tal, pero que luego se reivindican y que luego de pronto quedan como diferentes, sí, pero inicialmente lo que querían mostrar con este modelo es que nada es lo que parece, y quienes vemos al poder usualmente lo que buscan es poner a la misma gente en contra para ellos salirse con la suya. Best way to bring folks together is to give them a real good enemy. No todos, por supuesto, pero muchos de ellos desafortunadamente sí, y que son casi siempre los que están en el poder, que no son personas marginalizadas, que no son personas más empáticas, que no son personas que realmente demuestren interés por los demás, sino que son personas, pues, que no importa que, como en este caso, tengan un montón de delitos y demás encima, como es el caso de Trump, lo que va a importar es, hey, no queremos a nadie que no sea un hombre blanco al poder, así que allá vas. Y asimismo han elegido a la mayoría de presidentes. Si nos ponemos a mirar a nivel mundial, el 90% de presidentes son hombres blancos de cualquier parte del mundo casi. Entonces, pues es un poco de qué tan fuerte es el control político y el control que se hace a nivel social, que la gente piensa que no importa elegir un criminal mientras se vea de esta manera a una persona normal que se vea de otra forma. Y con esto sobre la mesa paso a la tercera parte, que es la discriminación a Elphaba como figura marginalizada. Desde su nacimiento, Elphaba es marginada debido a su piel verde.
Su apariencia la convierte en un símbolo de lo diferente y lo anormal, algo que la sociedad de Oz no puede aceptar. Este rechazo refleja los prejuicios que enfrentan muchas personas en el mundo real por ser diferentes. A pesar de sus diferencias, Elphaba y Glinda desarrollan una relación compleja que simboliza cómo la amistad puede trascender las barreras impuestas por la sociedad. Y es que esta parte de la historia se me hace bastante interesante y bastante nostálgica, tal vez, no sé si sea la palabra, como fuerte, como bonita y dolorosa a la vez, porque la amistad de Glinda y Elphaba realmente refleja como dos versiones del mundo, ¿no? Que vi por ahí que alguien decía como que es la diferencia entre buena y amable, o sea, como que si uno va a ver, Elphaba realmente es buena, pero la que es catalogada como buena es Glinda porque es amable. Eso no hace que ella no tenga cosas buenas y eso tampoco hace que Elphaba no tenga cosas malas, pero es la percepción que tienen la sociedad por cómo te ves y por cómo eres, ¿sí? Hay una parte, de hecho, en la canción Popular que se me hace muy importante, que refleja muchísimo la película, pero no veo que mucha gente hable de esto, que es, o bueno, se hablan de esto, pero más es como un trend que hay en TikTok muy divertido de Ariana, pero no como de lo que dice. Y es cuando ella habla como de que hay como estas grandes figuras históricas y pensadores tal, y dice como, y bueno, ¿tenían cerebro o no? Pues a quién le importa, eran, y luego como que Elphaba le responde populares, y Glinda le dice, sí. Did they have brains or not? Don't make me laugh. They were popular. Bueno, pues esa parte siento que es demasiado importante porque si nos ponemos a ver como a las grandes figuras que se han admirado y tal, una de las cosas más importantes es que eran populares. Es que eso es una de las cosas más importantes en la política, en los medios. Por algo las celebridades tienen como el peer training, como tienes que quedar bien delante de la gente para que tú surjas, para que tú seas alguien. Y eso puede ser tanto bueno como malo, porque si tú genuinamente eres una buena persona y genuinamente eres una persona como con este carisma y esta personalidad bella, pues va a ser muy interesante y va a ser muy chévere verte en los medios y tal. Pero si eres una persona que no es así para nada y lo usa como control político, es muy grave. Puede terminar muy mal. Y los líderes más seguidos del mundo, si lo analizamos, eran personas carismáticas o por lo menos con un fuerte a que la gente los siguiera, ¿no? Porque también de hecho veía que el escritor de Wicked, Gregory Maguire, había contado que él inicialmente pensando en todo esto de quién era el mago de Oz y tal, él lo pensó, a diferencia de los escritores de la obra, que fue lo que ya dije que fue cuando pasó todo esto de Bosch, él lo pensó principalmente en lo que pasó con Hitler y lo que decían como de que iban a haber nuevos Hitlers en el mundo y que se acercaban estas olas y que sí, básicamente sí ha sucedido. Entonces que él lo pensó de esa forma y en el cómo todo podía darse todo por una manipulación de medios y que la gente siguiera estas creencias y por qué las seguían y qué hacía que se les metieran en la cabeza para que ellos creyeran estas cosas, ¿no? Y terminaran haciendo cosas terribles en nombre de estas personas. Personas y religiones, que por ejemplo acá se me hace muy interesante y es algo que dije al principio de cómo en cierto punto de la vida del escritor original de la obra del Mago de Oz, el Frank Baum, él conoció a su suegra que se llamaba Matilda Jocelyn Gage. Y ella fue alguien que también le hizo replantear a él ciertas perspectivas de su propio libro y que le mostró también que no todas las brujas eran malas y que por las narrativas que se habían tenido a nivel social de ciertas personas se creía que una mujer por ser inteligente o por ser ingeniosa era una bruja y que eso estaba mal. Matilda fue una activista, escritora y sufragista estadounidense, conocida por su incansable defensa de los derechos de las mujeres y su oposición ante las estructuras patriarcales, especialmente dentro de la religión y el gobierno. Fue una figura clave en el movimiento sufragista y trabajó junto a otras líderes feministas prominentes como Susan B. Anthony y Elizabeth Cady Stanton. Ella creció en un ambiente progresista y comprometido con la igualdad, lo que influyó en sus ideales feministas y su lucha contra la esclavitud. Fue una de las primeras mujeres en abogar por el derecho al voto en Estados Unidos, participando activamente en convenciones y publicando ensayos. Presidió la Asociación Nacional del Sufragio Femenino y fue editora de The National Citizen and Ballot Books, un periódico feminista que abordaba los derechos de las mujeres. Su crítica del patriarcado y la religión organizado la apartó de diferentes corrientes sufragistas,
particularmente por su descontento con la iglesia cristiana, a la que consideraba una fuerza opresiva para las mujeres. Ella escribió el libro Woman, Church and State en 1893, una obra muy influyente en la que analiza cómo las religiones han perpetuado la subordinación de las mujeres. Apoyó el movimiento abolicionista y trabajó en favor de los derechos civiles de los afroamericanos. También mostró un gran respeto por las culturas indígenas, especialmente por las tradiciones matrilineales de las naciones iroquesas, que veía como modelos de igualdad entre géneros. Ella influyó significativamente en el autor Baum, introduciéndolo a ideas feministas y espiritualistas que se reflejan en sus obras, especialmente en el mundo igualitario y progresista que quiso crear con Oz. Algunos estudiosos consideran que el personaje de Glinda, la bruja buena, y otros elementos feministas en los libros son un homenaje al pensamiento de Gage. Y es que esta parte de la historia se me hace maravillosa porque simplemente refleja más todo lo que ya he estado diciendo y todo lo que se ha investigado sobre el trasfondo político que tienen estas obras, que vienen desde que iniciaron, y realmente el mundo de Oz es un mundo relativamente matriarcal, pero que a pesar de ser las 4 brujas más poderosas las que estaban realmente como a la cabeza en Oz, se consideraba a Oz como el más poderoso. Incluso Glinda le dice esto a Dorothy, le dice él es más poderoso que las 4 brujas, pero realmente no lo era, que esto es algo que también se ha discutido de Glinda sabía que él no lo era, como lo están planteando ahorita en la película de Wicked, o inicialmente el Frank Baum no se planteó esto y solo como que lo llevó de esta manera para que él fuera descubierto al final como un farsante por todos, digámoslo así, porque él se las daba de ser como el mayor de los mayores, pero realmente las que tenían el poder eran las brujas, no él. Entonces eso se me hace muy interesante de esta obra. Y que también en Wicked, como que también con esto que cuentan de que ella estaba muy interesada como en diferentes tribus, la suegra del autor, se me hace que, por ejemplo, esto no lo muestran tanto. No en Wicked particularmente, sino por ejemplo ahorita en Wicked la película, que me encantó aclararlo de inicio, Ariana Grande y Cynthia maravillosas y todo el cast maravilloso. Pero, por ejemplo, Fillero, que es interpretado por el maravilloso Jonathan Bailey, que lo adoro, es divino. En medio de todo, pues él viene, si no estoy mal, de una tribu, que esto me hubiera gustado que lo mostraran más, ¿no? Porque le da más peso a estas historias y a este trasfondo que siento que es importante. Aún así, bueno, están representando muchas cosas de manera maravillosa, así que no me voy a quejar mucho más al respecto. Pero eso se me da interesante porque hay algo que he notado mucho en las últimas adaptaciones y cosas, y es que las únicas personas a las que les cambian como la raza, digamos, como en contrario a lo que venía siendo como en la obra original cuando son blancos, en el caso, por ejemplo, ahorita de Cómo entrenar a tu dragón, que Astrid era blanca y ahora es morena, pues siempre es a las mujeres y siempre todo el hate le está cayendo a las mujeres y es como, no, terrible, ¿cómo va a pasar esto? Que era blanca acá en esta obra cuando eran muñequitos y ahora es morena. Y todo el hate le cae a la actriz, pero casi nunca hacen ese cambio con los hombres, y cuando lo hacen al revés, como acá, que era una persona más bien morena y aquí es blanco, pues es como que no importa mucho. Entonces eso se me hace curioso de analizar. Y todo también siento que es porque mucha gente en esta sociedad, y en la sociedad en especial la gente como más privilegiada, tiene una moral muy selectiva. Y aquí vamos con el cuarto punto del video, que es el bien y el mal como construcciones sociales. Una de las preguntas más poderosas que plantea Wicked es, ¿qué es realmente el bien y el mal? ¿Es Elphaba una villana por desafiar al sistema o es una heroína incomprendida? ¿Es Glinda realmente buena o simplemente es cómplice de un sistema corrupto al no cuestionarlo? Estas preguntas nos invitan a cuestionar cómo las sociedades construyen sus narrativas y cómo las personas en el poder deciden quién es el héroe y quién es el villano. Que siento que es algo muy diciente de esta obra, y es como esta escena en la que Elphaba realmente dice, hey, esto está mal, esto no me parece, y todos la tratan como cálmate, incluso la misma Glinda, que sabe que está mal, pero ella, por más que ame a su amiga, nunca la va a poder entender porque no es como ella, entonces no ha vivido las luchas que ella ha vivido, que es algo muy del día a día, que es algo que a veces complica ciertas amistades o relaciones, que es como muchas veces no nos entienden o no entendemos la lucha del otro, y no la respetamos o no se respeta de alguna manera. Entonces yo podré querer entender mucho, por ejemplo, si soy un hombre. Hay muchos hombres maravillosos que quieren entender a sus novias, que quieren tratar de que ellas estén bien, o padres o hermanos que quieren realmente ser mejores de lo que se ha sido con las mujeres,
pero al no vivirlo en carne propia, que es imposible que lo vivan de alguna manera, incluso los que más lo intentan van a tener actitudes como que van a ser difíciles o violentas de alguna forma, ¿no? Y no necesariamente porque lo hagan de la peor de las maneras, y ahí está el trabajo de cada quien como en crecer y querer entender mejor al otro cada día, pero a veces es difícil y creo que es lo que muestran acá y creo que nos pasa a todos, o sea, asimismo yo como mujer habrán otras luchas que no lograré entender del todo y así con cada situación de represión en el mundo. Si no eres una persona gay no vas a entender lo que esa persona ha vivido o cómo lo han violentado por ello. Si no eres una persona negra pues tampoco vas a poder entenderlo del todo, y lo que mejor podemos hacer es tratar de informarnos y tener la empatía para que esto cambie. Pero como ya lo dije, es complicado y este es el papel que tiene Glinda, siento yo, en estas obras, que es una mujer blanca, rubia, que está perfectamente representada de esta manera, con una amistad con esta mujer que es de otro color, que es discriminada por ello a pesar de que es poderosa y maravillosa. Glinda quiere hacer lo mejor por su amiga, Glinda quiere estar para ella, pero Glinda no entiende el camino que esta otra mujer ha recorrido. Y cuando el momento se da en el que Elphaba dice esto no está bien, o sea, ustedes me quieren incluir ahora a ser como ustedes después de discriminarme toda la vida, pero a cambio quieren que yo discrimine a otras personas, que es usualmente como funciona también en el mundo. Si tú eres una minoría te vamos a medio incluir, pero a cambio tienes que también discriminar a otras personas, que también unirte como a nuestro sistema de opresión. Y Elphaba dice, pues no quiero, no puedo hacer algo así, no soy así, no me parece que esté bien. Y Glinda le dice, pero es el sueño de toda tu vida, o sea, ya, chill, o sea, ya, solo déjalo pasar y discúlpate y ya. Y Elphaba le dice, no, ¿por qué me voy a disculpar porque ellos sean unas malas personas y quieran violentar a otras personas? No tiene ningún sentido, y así es como funciona la vida. Cada que una persona alza la voz, cada que una persona reclama, cada que una persona se hace notar como una queja a una sociedad, como un esto no me parece que esté bien, que es algo que por ejemplo se vio mucho cuando pasó el movimiento Me Too en Hollywood y tal. Antes de esto, muchas mujeres que denunciaban, incluso hombres que denunciaban, eran como súper callados y eran como, ya, o sea, te vamos a alejar de Hollywood para siempre. No alejaban a los abusadores, pero sí a las personas que denunciaban esto. Entonces, creo que es algo que se ha visto mucho en el medio de la gente poderosa, ¿no? Y en el día a día, o sea, si tú estás en una oficina y tú sufres algún tipo de violencia o discriminación y te quejas, van a ser como, no te quejes, o sea, a silencio te vamos a despedir y no va a haber tanta consecuencia para la persona que se está generando esta violencia. No por lo menos si es una persona con poder, me hago entender. O sea, obviamente si es una persona X a lo mejor y sí, pero cuando son personas con poder es mucho más difícil. El problema es que muchas personas con poder abusan de este poder y son las que más oprimen a los demás y violentan a los demás. Entonces creo que es maravilloso cómo esta obra lo refleja. Y con todo esto sobre la mesa vamos a la conclusión. Y es que más allá de su música increíble y su magia visual, Wicked es una reflexión poderosa sobre las luchas por la justicia, la igualdad y la verdad. Nos recuerda que, a menudo, la historia que escuchamos es la versión de quienes están en el poder, y que muchas veces los marginados considerados malvados podrían ser, en realidad, los más valientes. Al final, Wicked nos enseña que el cambio comienza cuando tenemos el coraje de desafiar en lo que nos han forzado a creer. Y esto fue todo por el video del día de hoy. Cuéntenme, ¿ya vieron Wicked? ¿Están emocionados por la parte 2? Que es mucho más oscura que esta parte 1 y mucho más profunda. Yo amé Wicked, ya me la quiero repetir, ya quiero volverla a ver, porque aparte aquí en Pequeño Storytime había en el cine un sujeto muy extraño cuando la fui a ver y no me pude concentrar del todo en muchas partes porque tenía genuino miedo. Fui con alguien más y ambos estábamos como, ok, qué susto esta persona, entonces estábamos como medio angustiados por eso, entonces hubo partes que no disfruté del todo. Así que tengo que repetírmela pronto para poderla disfrutar ahora sí completamente. Pero lo que pude disfrutar, lo amé. Empezaba la película y yo ya estaba llorando. O sea, fue hermoso. La obra es increíble. Quiero leerme el libro porque sé que hay muchas cosas que no salen tanto y que son diferentes. Entonces me gustaría como completar este círculo de tener toda la claridad de estas obras antes de que salga la 2. Ustedes cuéntenme si ya han visto la obra, el libro, qué les ha parecido, qué piensan de todo este trasfondo social y político. Muchísimas gracias por estar acá viendo este video. Si les gustó, no olviden suscribirse y dar like para que estemos siempre conectados. Y nos vemos muy pronto. Les mando un abrazo enorme.